¿Qué nos quiere decir que una alteración sea congénita? Nos quiere decir que está presente desde antes del nacimiento, ¿sí? O sea, la persona ya nace con ese defecto o con esa alteración, el cual ya viene codificado desde la génesis de ese ser humano, ¿sí? Desde etapas muy tempranas en su formación. ¿Por qué se van a dar estas alteraciones genéticas o estos defectos congénitos? Y hay muchísimas causas. Algunos son errores en alguna parte de la división celular, errores en algún punto de la codificación de la información genética, ¿sí? Y en algunos casos relativamente frecuentes también están algunas alteraciones ambientales o agentes externos que de repente pueden condicionar la aparición de alteraciones genéticas. Entonces, básicamente lo que nosotros vamos a ver va a ser eso. ¿Cuáles son las alteraciones congénitas más frecuentes o con lo que probablemente se van a encontrar allá afuera? Y vamos a ver cuáles son los agentes tóxicos externos que son considerados teratógenos, ¿sí? O sea, que son capaces o que tienen el potencial de generar estos defectos, ¿sí? Bueno, solamente para ir recordando, ¿verdad? Nosotros sabemos que toda nuestra información genética va a estar centrado, almacenado en nuestro ADN, ¿verdad? Este ADN sabemos que está otra vez formando parte de nuestro cromosoma, ¿sí? Todo lo que está acá dentro de esta estructura llamada cromosoma está formado por estas cadenitas que son las cadenas o la doble hélice del ADN. La unidad fundamental, vamos a decirle, del ADN es el nucleótido, ¿sí? ¿Se acuerdan del nucleótido? ¿Verdad? Que está formado por una base nitrogenada, un azúcar de 5 átomos, ¿sí? Y vamos a tener también a grupos fosfatos o fosfóricos formando parte de la estructura de nuestro ADN. Nosotros habíamos hablado en su momento, o habrán hablado ustedes en alguna otra materia, que las bases nitrogenadas los tenemos otra vez de dos tipos. ¿Se acuerdan? Tenemos las bases que son del tipo purina y tenemos las bases que son del tipo pirimidina. La pirimidina, por ejemplo, tiene a la citosina y a la tiamina, ¿sí? Y que van a tener un solo anillo de nitrógeno en su estructura, mientras que la guanina y la adenosina van a ser las bases purínicas, ¿sí? Que son las que van a tener dos anillos nitrogenados formando parte de su estructura. Estas bases adoptan esta disposición que estamos observando aquí. Fíjense que salen de esta cadena, ¿sí? La cadena que estamos viendo acá, está de color más negrita, está representando a la desoxirribosa, ¿sí? O sea, nuestro azúcar. De esta cadena salen todas las bases y las bases se confrontan entre sí, ¿sí? O sea, están dispuestas de una manera que permite el encuentro, por decir así, de las bases nitrogenadas en toda la estructura de esta doble hélice, ¿sí? Entonces, eso es más o menos donde vamos a estar trabajando hoy para entender las alteraciones estructurales que vamos a ir encontrando. El formato clásico del ADN que tenemos acá, que es la estructura de la doble hélice, doble cadena o estructura bicatenaria, ¿verdad? Nos permite o nos da cierta facilidad para que haya esa replicación, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes que cuando comenzaba este proceso de división celular, cada cadena se separaba, ¿sí? Y formaba una cadena igual, ¿verdad? De tal manera que cuando hablamos de células hijas, la célula hija va a tener una cadena original y una copia, ¿verdad? Todo esto de la copia se ve facilitada por la estructura de la doble cadena, porque permite que se separe cada cadena, ¿sí? Y que vaya formando su copia idéntica para dar lugar ya a las cadenas
combinadas con una copia original, con una cadena original y con una cadena de copia. A veces en estos procesos de replicación es donde pueden ocurrir pequeñas alteraciones, pequeñas deleciones que van a dar lugar a las alteraciones que vamos a ir viendo, ¿sí? Bueno, cada célula somática, ¿se acuerdan las células somáticas que teníamos 23 pares, ¿verdad?, de cromosomas, de esto que estamos viendo acá, que es el cromosoma, de los cuales 22 pares eran autosomas, ¿sí? Y vamos a tener un último par que permitiría o que sería en realidad los cromosomas sexuales, ¿sí? XX para el sexo femenino, XY para el sexo masculino. Todo este cromosoma va a estar conteniendo, como dijimos, al ADN en su interior, ¿sí? El ADN va a adoptar en el cromosoma una estructura enrolladísima, ¿sí? Va a formar un rollo de ADN para poder entrar todo en este cromosoma. Y generalmente, mientras se va enrollando, se va combinando con varias proteínas a lo largo de su estructura, ¿sí? De su estructura enrollada, recordando que esta estructura enrollada recibe el nombre de cromatina, ¿sí? Ahí es donde van a entrar, por ejemplo, las histonas. ¿Se acuerdan qué función cumplían las histonas? Haciendo alusión a esto. Justamente, ¿verdad? Gracias a la histona nosotros tenemos este formato de enrollado, ¿sí? Entonces ella es la que va a regular básicamente, ¿sí?, que nuestro ADN se enrolle, se vaya doblando y pueda entrar en su totalidad dentro de nuestro cromosoma. A veces vamos a tener errores en la duplicación, podemos tener errores en este enrollamiento, ¿sí? Y de ahí van a ir saliendo las distintas mutaciones, ¿sí?, que vamos a ir hablando. ¿Qué entendemos por mutación? ¿Qué les parece que es una mutación? Algún defecto, ¿verdad? Cualquiera que sea el defecto, puede ser, qué sé yo, una falta de histona, puede ser una mala copia de una hélice de nuestro ADN, justo una base no se copió del todo, entonces eso ya es una mutación, ¿sí? Cualquier pequeño cambio que pueda ocurrir en toda esta estructura del ADN o en todo su proceso de enrollamiento, eso es una mutación. Pero ¿qué pasa? Nosotros constantemente estamos sufriendo mutaciones en nuestro cuerpo, solamente que esto no se ve expresado porque también tenemos enzimas que se encargan de eliminar los defectos, ¿sí? Ahí entran nuestros lisosomas, por ejemplo, ¿verdad? Nosotros tenemos un tipo de enzima, no me estoy recordando ahora su nombre, enseguida me va a venir, pero tenemos un tipo de enzima que se encarga de eliminar todo lo que pasa acá adentro. Si de repente se forma una base que tiene alguna estructura anómala, entonces ella lo va a eliminar y va a impedir que esto tenga una traducción clínica. Eso sucede en condiciones normales, ¿sí? Entonces, endonucleasa se llama la enzima, endonucleasa. Entonces la endonucleasa se va a encargar de mantener, por decirlo así, la homeostasis, ¿sí?, a nivel de nuestros cromosomas a nivel nuclear, ¿sí? Gracias a esa endonucleasa, todas estas mutaciones diarias que sufrimos no tienen repercusión clínica, ¿está bien? Ahora, cuando hay un problema en la endonucleasa, ahí es donde vienen también algunas alteraciones que vamos a ir hablando, ¿sí? Bueno, entonces ya entrando meramente en lo que serían las alteraciones genéticas, ¿sí? Las alteraciones genéticas se deben a tres cosas puntuales. Pueden ser cambios en la secuencia del ADN, afectando lo que sería la síntesis misma de nuestro producto génico, ¿sí? Pueden ser por aberraciones cromosómicas, ahí puede haber
una falta del cromosoma, una duplicación. Vamos a ver que a veces pequeñas partecitas del cromosoma se fragmentan y van a ir rotando entre ellas, ¿sí? Entonces todo eso entraría en este apartado que corresponde a las aberraciones cromosómicas. Muy frecuente en nuestro medio son las alteraciones numéricas, ¿sí? Las alteraciones numéricas que también entran entre las causas de las alteraciones genéticas, ¿verdad? ¿Se acuerdan de los síndromes que se dan por un exceso de cromosomas, ¿verdad? Entonces entran también dentro de este grupo de número anómalo de cromosomas. Entonces nosotros vamos a ir hablando de estas alteraciones genéticas que se pueden deber a estas tres causas que estamos viendo acá: cambio en la secuencia del ADN, aberraciones cromosómicas y un número cromosómico anómalo. ¿Se acuerdan qué era el locus? ¿Qué era el locus? Es un sitio específico donde va a estar el gen. Exactamente, el locus entonces es el lugar del gen en ese cromosoma, ¿sí? Acá, por ejemplo, acá me marca que aquí es su locus. Entonces, este sitio que estamos observando acá se encuentra ocupado por el gen, ¿sí? Entonces, para recordar, locus, sitio del gen. Bueno, para recordar un poco también de dos palabras que de repente ya habrán escuchado, ¿verdad? Que lo van a volver a escuchar ahora en alteraciones genéticas, van a ser los pares de genes, ¿verdad? Homocigotos y heterocigotos, ¿sí? Homocigotos hace alusión a que los miembros de un par de genes que están ocupando ese locus son idénticos, ¿sí? Por eso es homocigoto, genes idénticos. Ahora, heterocigotos es cuando los miembros, como estamos viendo acá representados por colores, los miembros de un par de genes son distintos, ¿sí? Fíjense que tienen dos colores, entonces son diferentes y va a dar lugar a una persona que va a ser heterocigota, ¿sí? Entonces, homocigoto, genes iguales, heterocigoto, genes distintos, ¿sí? Esta parte es fácil. Bueno, ¿se recuerdan de estos dos términos, genotipo y fenotipo? Creo que biología se da, ¿verdad? Genotipo, fenotipo. ¿Qué era un genotipo? Genotipo, su nombre me está diciendo. Son mudanças, modificações que vêm de dentro. O sea, nuestra composición genética, ¿sí? Por eso se llama genotipo, ¿sí? Es nuestra composición genética. ¿Y fenotipo? Son características físicas, ¿sí? O sea, vamos otra vez. Genotipo es nuestra composición genética, su expresión física o su expresión observable es el fenotipo, ¿sí? Este genotipo lo codifica a nivel del gen, pero el fenotipo lo expresa, ¿está bien? Básicamente es eso, o sea, todo lo que yo puedo ver en cuanto a rasgos físicos de la persona va a ser fenotipo, ¿sí? Bueno, ¿qué o cómo? A ver cómo puedo formular esta pregunta. Estos rasgos genotípicos, fenotípicos también son transmitidos, ¿sí? En herencia, y ahí solemos hablar de dos conceptos muy importantes en este proceso de transmisión, que es la transmisión dominante y la transmisión recesiva. ¿Qué significaba que la transmisión sea dominante?
Quando vai expressar o fenotipo. Justamente, ¿verdad? O sea, el que va a ir expresando los rasgos físicos de esa transmisión genética. ¿Sí? Entonces ahí hablamos de que nuestro alelo es dominante y recesivo. Isso vai expressar quando tiver Genes homocigotos. ¿Sí? Entonces, hablando con términos propios, cuando hablamos de una transmisión recesiva, se va a expresar el rasgo fenotípico, pero solo cuando los genes son homocigotos, ¿sí? Solamente en esos casos. Vamos a tener ejemplos enseguida, ¿sí? Hay una situación llamada también polimorfismo, que creo que no puse. No. El polimorfismo es cuando hay más de un alelo en un mismo cromosoma, ¿sí? Entonces se expresan varias expresiones, valga la redundancia, de rasgos en un cromosoma, ¿sí? Entonces podemos tener también lo que sería polimorfismo, más de un alelo en un mismo locus, ¿sí? O sea, en un mismo lugar para el gen. Bueno, como ya mencionamos, la mutación, ¿verdad? La mutación es cuando algo sucede, hay de repente alguna base errada, hay un cambio en una estructura normal, ahí van a dar lugares a las mutaciones. Por definición, la mutación de un gen es un acontecimiento bioquímico, como ya mencionamos, un cambio, una deleción o una inserción de un nucleótido que produce un nuevo alelo. Un único gen que se altera o que muta puede expresarse en todo el cuerpo, ¿sí? Por más de que sea pequeña la mutación, por más de que sea pequeña en una sola partecita la rotura, eso se va a expresar en todas partes del cuerpo. Y eso también va a ser transmitido de forma hereditaria, como una herencia familiar, ¿sí? Probablemente yo puedo recibir una mutación, ¿sí? Que viene ya de mis padres o antes de mis padres, y yo lo voy a ir transmitiendo también a mis hijos. O puede haber, en algunos casos, alguna mutación nueva, ¿sí? Las mutaciones nuevas generalmente son debido a efectos de tóxicos externos, ¿sí? O sea, una persona que nació sin ningún tipo de mutación, de repente tiene una pequeña alteración en alguno de estos brazos, generalmente ya es debido a factores ambientales, ¿sí? A los distintos tóxicos que vamos a ver nos exponemos diariamente. Eso es un poquito más raro, ¿sí? No es que todos los factores ni tóxicos ambientales sí o sí van a causar mutación, ¿sí? O sea, es un poquito más esporádico. Bueno. Mas quando essas mutações causam dessa forma e passam para gerações, fica no mesmo, Sí, né? se pueden transmitir. Algunas sí se pueden transmitir y hay otras que no, ¿sí? Pero sí, podemos ir pasando estas alteraciones a nuestra descendencia. Bueno, ¿qué tal hasta aquí? Repasando algunos conceptos, ¿verdad? Cosas que ustedes ya saben. Ahora vamos a ir viendo algunas patologías específicas asociados a estas alteraciones del gen. Hay muchísimas patologías asociadas a estas alteraciones. Yo puse las que son un poquito más frecuentes, ¿sí? Con las que probablemente en algún momento de su vida van a encontrarse. Entonces, para que puedan ir familiarizándose ya con esto, ¿sí? Bueno, vamos a ver entonces las alteraciones de un gen único. ¿Qué pasa con las alteraciones de un gen único? Por definición son causadas por un alelo defectuoso, ¿sí? O con una mutación en un locus de gen específico, ¿sí? O sea, en ese sitio donde tenía que estar el gen, ahí pudo haber algún tipo de alteración o directamente el alelo ya me vino defectuoso, ¿sí? Generalmente siguen los patrones de herencia mendeliana. ¿Se acuerdan de las leyes de Mendel?
que probablemente vieron en algún punto de biología, creo que se daba leyes de Mendel, ¿verdad? Que eran transmitidas en familias, ¿sí? O sea, esta también tiene este patrón de herencia mendeliana. Y justo esa es una característica de la transmisión. Frío, ¿verdad? Esa es justamente una característica de su transmisión. O sea, siempre que yo hablo de una alteración del gen único, tiene que haber algún antecedente familiar, ¿sí? No es que viene de la nada, sí o sí se va transmitiendo por leyes de Mendel, ¿sí? Esa es su característica. Puede haber otras formas raras donde hay alteraciones que involucran a nuestro ADN mitocondrial, pero eso es súper raro, ¿sí? Estas mutaciones pueden dar lugar a la formación de una proteína anómala o una disminución de la síntesis de un producto génico, ¿sí? Es muy importante en estas alteraciones del gen único, ¿sí? Recordar que los patrones de herencia que acá vamos a tener, uno, sí o sí es de transmisión familiar, y dos, que para que estos patrones de herencia sean transmitidos, siempre van a depender del fenotipo dominante, ¿sí? O sea, siempre va a depender de quién es dominante o no en este patrón. Si el gen está también otra característica importante es si el gen está localizado en un cromosoma que es un autosoma o si es sexual, ¿sí? Y ahí va a ir condicionando la aparición de las distintas alteraciones que van a ir acompañando a este gen. Bueno, a partir de acá sí son los más frecuentes, que son las alteraciones que van a ir afectando a los autosomas, ¿sí? Y dentro de los autosomas, cuando el alelo es dominante, ¿sí? En las alteraciones autosómicas dominantes, que forma parte de estas alteraciones del gen único, ¿sí? Es una subdivisión de las alteraciones del gen único, un solo alelo con una mutación de al menos un progenitor afectado. Si se fijan en este esquema, el papá es el progenitor afectado, ¿sí? Este papá puede tener un solo alelo con una mutación, porque es de gen único, ¿sí? Mamá sana, mamá tranquilo. Entonces, este progenitor afectado tiene una probabilidad del 50%, ¿verdad? Por leyes de Mendel, de transmitir la enfermedad a su descendencia, ¿sí? Y en este dibujo tenemos 4 niños, de los cuales el 50% va a recibir a ese gen o a ese alelo mutado y el otro 50% no lo va a recibir, ¿sí? Entonces va a tener mi papá enfermo un gen único mutado que lo va a transmitir al 50% de su linaje familiar, ¿sí? Ese sería el mecanismo de transmisión de nuestras alteraciones autosómicas dominantes, ¿sí? Muchas veces también esta transmisión de las alteraciones genéticas van a depender de la capacidad reproductiva de los padres, ¿sí? A veces los padres que tienen mutaciones genéticas, por ejemplo, ya tienen luego alteraciones reproductivas, entonces no lo van a transmitir con este porcentaje, ¿sí? Puede ser por una alteración reproductiva disminuida o ausente, entonces ahí se corta esa racha de transmisión, ¿sí? Pero si tiene una actividad reproductiva conservada, lo va a transmitir en el 50% de sus descendientes. Dime. En realidad puede ser también mamá, ¿sí? Puede ser también uno de tus progenitores tiene que tener ese gen alterado, ¿sí? Puede afectar autosomas y vamos a ver enseguida que también puede afectar cromosomas sexuales. ¿Está bien? Bueno, esto es lo que estábamos diciendo, ¿sí? Lo que ya más o menos comentamos con nuestro esquema. Tengo en una alteración autosómica dominante, yo tengo un solo alelo con una mutación y un progenitor afectado, ¿sí?
Esto se transmite a la descendencia sin importar el sexo, ¿sí? O sea, acá no importa si es niña, niño, no importa. Se va a transmitir eso siempre y cuando la capacidad reproductiva de papá, mamá esté intacta, ¿sí? 50% de probabilidades de transmitir la enfermedad a los hijos, ¿sí? Así como vimos, la mitad de la cantidad de hijos va a poseer esta mutación, la otra mitad va a ser 100% sana. También puede ser resultado de una nueva mutación, en algunos casos un poco más raro, y como dijimos, su transmisión va a depender de la capacidad reproductiva de nuestro portador de la mutación, ¿sí? Si tiene una capacidad reproductiva disminuida, obviamente también va a disminuir la transmisión de nuestra alteración. En este caso tenemos una reducción de la penetrancia del gen. ¿Qué les parece que significa esta palabra penetrancia del gen? Ya lo habrán oído hablar en algún momento. Sí o sí les hablaron cuando hablaron de leyes de Mendel. ¿O no les parece familiar? Reducción de la penetrancia del gen hace alusión que yo, persona, puedo heredar el gen mutado, ¿sí? De mi papá o de mi mamá, no importa, pero puedo incluso no presentar una expresión clínica de ese gen mutado. O sea, más o menos estar en un estado portador, ¿sí? Por decirlo así. Entonces acá yo tengo una reducción de la penetrancia del gen acompañando a este cuadro. Y hay una expresividad variable, ¿sí? O sea, la persona que porta el gen mutado puede presentar diversas manifestaciones. Por ejemplo, papá que tuvo un gen mutado presentó una manifestación, vamos a decirle somática, un defecto físico, por decir así, y yo puedo no tener ese defecto físico que papá tuvo, puedo tener otra manifestación, ¿sí? Entonces va a ser bastante variable la forma de presentación de estas alteraciones autosómicas, ¿sí? Lo más frecuente y lo que casi siempre se usa de ejemplo para estas alteraciones autosómicas dominantes son las polidactilias. La polidactilia, por ejemplo, vamos a suponer papá, que es el que tiene acá el gen enfermo, papá tiene polidactilia en manos, ¿sí? Yo, hijo, que heredé el gen mutado de mi papá, puedo tener polidactilia, pero puedo tenerlo en los pies, ¿sí? Eso sería una expresión variable. ¿Está bien? Bueno, dentro de estas alteraciones autosómicas dominantes, lo que ustedes más van a encontrar en el medio va a ser este síndrome, que es el síndrome de Marfan, ¿sí? El síndrome de Marfan, entonces, recordar que es una alteración autosómica dominante, ¿sí? Lo que acabamos de ver recién. Nuestra mutación autosómica dominante en este caso afecta al tejido conjuntivo de nuestro cuerpo. Y ahí recordando otra vez, nosotros que vimos recientemente el tejido conjuntivo, sabemos que es muy importante el tejido conjuntivo para nuestro soporte de todo lo que es el soporte estructural de nuestro cuerpo, las conexiones con los otros tejidos. Ahí es súper importante mi tejido conjuntivo. Y aparte que el tejido conjuntivo también nos da lo que sería la nutrición a muchos tejidos, como el caso del tejido epitelial. O sea, el tejido conjuntivo es súper importante y en este caso se encuentra afectado, ¿sí? La mutación afecta a una sustancia llamada fibrilina tipo 1, que es una sustancia presente en nuestra matriz extracelular, componente de nuestro tejido conjuntivo. Ella se ve mutada, ¿sí? Gracias a este gen. Este es el que codifica, que es el gen FBN, y acá le falta el número 1, FBN1, ¿sí? Hay una incidencia de una persona enferma cada 5.000 habitantes, ¿sí? 70 a 80% son familiares, o sea, se van transmitiendo mediante la ley de Mendel, y hay un pequeño caso o un pequeño porcentaje que es esporádico, donde la mutación es nueva. Generalmente
este síndrome se localiza en el cromosoma 15, ¿sí? El cromosoma 15 es el que suele verse afectado, ya sea por una herencia familiar o por una mutación externa ya posterior, ¿sí? La cuestión con el síndrome de Marfan es que afecta tanto a órganos internos, ¿sí?, como a estructuras externas de soporte e incluso la piel, ¿sí? O sea, como hay tejido conjuntivo prácticamente en todo nuestro cuerpo, cualquier parte de este tejido conjuntivo va a ser afectado. ¿Por qué? Porque yo estoy alterando, o lo que yo tengo alterado es un componente de la matriz extracelular de ese tejido conjuntivo, ¿sí?, que es mi fibrilina. Y eso va a llevar a las afectaciones de varios órganos y sistemas en nuestro cuerpo. Hay una grande variación fenotípica, ¿sí? O sea, hay personas que de repente pueden tener alterado un solo órgano y después alterado estructuras más periféricas, y hay personas que pueden tener alteraciones de más de un órgano. El órgano interno frecuentemente afectado suelen ser los vasos, ¿sí?, sobre todo las arterias, ¿sí?, las aneurismas, iba a decir, la aorta, ¿sí?, donde si se recuerdan la estructura histológica de una arteria, en la aorta, que es una arteria relativamente grande, de hecho es una arteria grande, tenía mucho tejido conjuntivo, mucha fibra formando parte de su estructura. Cuando yo tengo una mutación en mi tejido conjuntivo por afectación de mi fibrilina, toda esa pared que le da la estructura rígida a mi aorta se pierde, ¿sí? O sea, paso a tener a una aorta de pared frágil es la palabra, ¿sí? Y al tener yo una pared frágil en mi aorta, que es una arteria que lleva muchísima presión, al pasar la presión de la sangre va a dilatar la pared de mi aorta, ¿sí? Y ahí viene este problema que recibe el nombre de aneurisma, ¿sí? Ya escucharon hablar del aneurisma, que es una dilatación sacular acompañando a la pared, en este caso de mi aorta, que es uno de los vasos más importantes de nuestro cuerpo. La forma más frecuente en la que van a encontrar afectación de órganos va a ser esa, aneurisma de las aortas. Puede ser de aorta torácica, de aorta abdominal, cualquiera de ellas, pero aneurisma en fin, ¿sí? Y nosotros sabemos que el aneurisma, como tengo una arteria con pared debilitada, si por A o B motivo aumenta la presión de transmisión de la sangre, el aneurisma se rompe, ¿sí? Y ahí vienen las consecuencias de la rotura del aneurisma, que es la hemorragia y las complicaciones que acompañan a la hemorragia, ¿sí? Entonces, este es el área cardiovascular, es el área más afectada internamente, ¿sí? ¿Todas las personas que tienen aneurisma son síndrome de Marfan? No todas las personas con aneurismas tienen el síndrome de Marfan. El Marfan tiene una frecuencia no muy alta, ¿sí? A veces el aneurisma se produce también por otros pequeños defectos congénitos que vamos a ir viendo, que también acompañan la afectación de tejido conjuntivo y no necesariamente son Marfan, ¿sí? Porque o Marfan vai apresentar isso geralmente na fase da infância, né? Generalmente ya comienza a manifestarse en etapas tempranas. Acontece mais sexo masculino? Tiene una cierta preferencia por el sexo masculino, ¿sí? No es muy grande la diferencia, ¿sí? Pero sí hay, por más de que dice que no importa el sexo, sí hay, en el Marfan tiene una incidencia un poco más frecuente en el sexo masculino, ¿está bien? Bueno, eso es en cuanto a órganos internos, ¿verdad? Pero también yo tengo algunas características visibles que yo le miro al paciente con Marfan y puedo incluso solo mirando pensar en un síndrome de Marfan, ¿sí? Bueno, primeramente, generalmente son pacientes longilíneos, ¿sí? O sea, más altos que el promedio, ¿sí? Son mucho más altos que una persona promedio, digo bien. También suelen tener, fíjense, las extremidades mucho más largas que una persona promedio, ¿sí? Fíjense que la extremidad superior en este caso sobrepasa el nivel de la cadera, que suele ser el límite normal, ¿verdad?, para la longitud de extremidades, ¿sí?
prácticamente en este dibujo, al menos prácticamente está llegando a rodilla lo que es la extremidad superior, mucho más larga que las personas promedios. Generalmente, si nosotros miramos la mano de este paciente, ¿sí? Los dedos son, acá no se ve muy bien, pero suelen ser dedos bastante largos también comparado con el promedio, y siempre terminan el dedo como una punta, ¿sí? El dedo es medio puntiforme. Eso se llama aracnodactilia, ¿sí? La aracnodactilia es la terminación del dedo, en vez de que sea así redondeadito, el mío no es Marfan, es mi uña lo que termina en punta, ¿sí? El dedo, en vez de que termine así redondito, termina en una puntita, ¿sí? Eso sería nuestra aracnodactilia. Fíjense en esta imagen que está acá. Esto es una mano donde está haciendo un movimiento con el dedo. Nosotros, personas normales, no podemos hacer un movimiento completo gracias a que acá yo tengo una articulación, tengo tejido conjuntivo y muscular que impide este movimiento completo. La persona con Marfan que tiene el tejido conjuntivo mucho más flácido, por decirlo así, va a tener una hipermovilidad, ¿sí? Que va a permitir los movimientos que nosotros no podemos hacer. O sea, ellos sí van a doblar todito este dedo, así como estamos viendo en la foto, ¿sí? Van a poder hacer movimientos que nosotros habitualmente no lo realizaríamos justamente por nuestra conformación. Esta hipermovilidad articular sobre todo se ve en las manos, ¿sí? Pero también se puede ver en las rodillas, ¿sí? También se pueden ver en todo lo que es la muñeca. Van a tener una hipermovilidad de las muñecas también, ¿sí? Que van a ir acompañando a estos pacientes. Esto sí es muy característico, realmente siempre lo vemos en una persona con Marfan, ¿sí? Bueno, ¿qué otra cosita? Generalmente también tienen deformidades vertebrales. Recuerden que la posición de la columna está gracias a un tejido conjuntivo especial que está en esa localización, y como acá yo tengo un problema de tejido conjuntivo, probablemente esa estabilidad de la columna también se pierde. Entonces va a dar lugar a desviaciones de la columna. Escoliosis, cifosis, cualquiera de esas desviaciones también puede ir acompañando. Una anomalía que les voy a mostrar enseguida, que de repente no es tan frecuente, pero también se puede ver a nivel óseo, son alteraciones en el formato del tórax. Nuestro tórax normal, en condiciones normales, tiene así un formato medio convexito en la parte de enfrente, con igual diámetro anteroposterior, un poco más pequeño, y el diámetro vertical un poquito más largo, ¿verdad? La persona con Marfan a veces puede presentar algunos hundimientos en esta zona esternal, ¿sí? Y en vez de ser un tórax convexito, pasa a ser un tórax cóncavo, ¿sí? También por esta falla en los tejidos de formación, ¿sí? Esto ya viene desde etapas embrionarias, cuando se están juntando los somitas, ¿sí? Para formar nuestro esternón y todo lo que es la estructura de nuestro tórax. Ahí comienza el problema, y en vez de hacer un esternón total, hace un esternón un poquito más laxo que se hunde para adentro, ¿sí? Entonces va a dar a lo que llamamos pectum excavatum, ¿sí? O sea, pecho excavado, ¿sí? Hundido. Es muy, muy llamativo también. Yo lo he visto, realmente lo he visto una vez en casi, no voy a decir cuántos años de médica, pero lo he visto una vez en todos estos años. Es súper raro, ¿sí? Pero si está presente, sospechen de Marfan, ¿sí? Que es la anomalía más frecuente de causar el tórax hundido, ¿sí? Bueno, otra cosita que acá no lo puse, sí, acá está. Las válvulas cardíacas también suelen verse afectadas por lo que sería nuestro síndrome de Marfan. Les dije que el aparato cardiovascular era el más afectado, ¿sí? El más frecuente es el aneurisma, pero también la afectación de válvulas cardíacas puede estar presente. Recuerden que la estructura, no sé si se acuerdan por anatomía, la estructura de las válvulas, las cuerdas tendinosas, todo era tejido conjuntivo,
¿verdad? Entonces todo ese tejido conjuntivo que conforma acá nuestra válvula también va a estar afectada y eso va a llevar generalmente a una dilatación valvular, anillos insuficientes, ¿sí? Ellos no van a poder cerrar bien el paso de la sangre cuando se requiera, ¿sí? Y va a tener una abertura mucho mayor, entonces va a dar lugar también a algún tipo de cardiopatía secundario a esto, ¿sí? Entonces, de hecho, son pacientes que suelen tener insuficiencias valvulares, es la palabra. Suelen tener insuficiencias valvulares debido a que las válvulas también van a estar afectadas, ¿sí? Son la causa principal de muerte de estos pacientes, cardiovascular, ¿sí? Una rotura de aneurisma, sangró justo, se rompió su aorta torácica, sangró un montón, fallece, ¿sí? O una insuficiencia valvular, ¿sí? Una insuficiencia valvular severa que lleva a una insuficiencia cardíaca, ¿sí? Que no se puede de repente solucionar, no se pudo operar su válvula en el momento que pudo operarse, ¿sí? Y ahí generan las muertes secundarias a este síndrome. No el síndrome como tal, sino las consecuencias de nuestro síndrome. ¿Está bien? Entonces, lo van a ver en algún momento de su vida, ¿sí? Van a ver sí o sí esto. Es muy llamativo porque la persona... yo llegué a tener una alumna que me mostraba, doctora, yo para mí que tengo un problema de tejido conjuntivo. Y me hace así, yo... pasó en algún momento, ¿verdad? ¿Cómo te explico, verdad? Pero sí, van a tener, ¿sí? Estén muy atentos, en algún momento lo van a encontrar. Acá lo que les estaba diciendo, anomalías de lo que sería el tórax, ¿sí? Esto es lo más frecuente, que es el pectus excavatum. Fíjense que se hunde totalmente la región external, ¿sí? Es la región external la que presenta este hundimiento. Es como si fuese que alguien vino y pegó esa zona, ¿sí? Y se deprimió totalmente la región anterior de nuestro tórax. La otra anomalía, pero que no es tan frecuente, esto se llama pectus carinatum, que es lo contrario, ¿sí? En vez de tener el hundimiento, tengo una convexidad acentuada a nivel external. Esto casi no lo vemos, en el Marfan es mucho más frecuente el hundimiento, ¿sí? O sea, el pectus excavatum. Acá podemos observar las manos de este paciente, fíjense que son dedos largos, ¿sí? Las manos tienden a ser largas, así como toda la extremidad superior. Fíjense que pueden realizar movimientos que nosotros no podemos realizar, movimientos de en realidad se llama hipermovilidad, ¿sí? Por ejemplo, en este caso me está mostrando cómo extiende el dedo hallux, ¿verdad? Nosotros lo podemos hacer así, pero ellos pueden llevar todo este dedo hallux en un movimiento de, se me fue el nombre, de oposición, ¿sí? Entonces, es uno de los movimientos de hipermovilidad que pueden presentar, ¿sí? Bueno, luego tenemos a otras alteraciones que también tiene una frecuencia interesante, que es la neurofibromatosis. También todavía ejemplo de mutaciones autosómicas dominantes, ¿sí? La neurofibromatosis se desarrollan pequeños tumorcitos, así como estamos observando en la imagen, ¿sí? Son pequeñas tumoraciones que van a ir abarcando, la forma más frecuente lo va a ir abarcando a toda la piel y en su forma más infrecuente también afecta a estructuras internas, ¿sí? En este caso tenemos dos formas genéticas, tenemos la tipo 1 y la tipo 2. La tipo 1 es la que afecta al cromosoma 17 y la tipo 2 afecta al cromosoma 22. La tipo 2 no es tan frecuente y tiene una afectación de la porción acústica, o sea, del oído, ¿sí? Y aparte de las manifestaciones cutáneas, vamos a tener también alteraciones en el escucha del paciente, ¿sí? O sea, vamos a tener ciertos grados de hipoacusias. Ambas alteraciones van a ser resultados de una falta o un defecto en un gen
que en condiciones normales tiene que evitar las alteraciones. ¿Se acuerdan que les dije que constantemente habían pequeñas mutaciones, pequeñas alteraciones que se iban corrigiendo por una sustancia que es la endonucleasa que va limpiando todas estas alteraciones? Acá me falta eso, ¿sí? Acá yo tengo una pérdida de ese gen supresor, ¿sí? O de esa sustancia supresora que debería de regular esta diferenciación, este crecimiento celular. Entonces, al faltarme ese regulador, ahí es donde vienen las manifestaciones clínicas que voy a ver en la neurofibromatosis. ¿Está bien? Entonces, esa neurofibromatosis es por falta de esa enzima. Así mismo. Puede ser una falta o puede ser un error en esa enzima que no esté cumpliendo su función, ¿sí? Entonces ella no regula lo que sería la eliminación de sustancias dañadas o excesos, y eso va a condicionar un aumento en la proliferación de las células y la aparición de estas sustancias, de estas alteraciones que vamos a ir viendo. ¿Está bien? Bueno, tenemos entonces lo que sería la neurofibromatosis de tipo 1. Dentro de las dos neurofibromatosis, esta es la forma de presentación más frecuente, con el que probablemente en algún momento de su vida también se van a encontrar, ¿sí? Fíjense que lo más llamativo es el desarrollo de neurofibromas cutáneos, ¿sí? Neurofibroma es esto, pequeñas tumoraciones. Estas tumoraciones pueden ser bien superficiales, afectando solamente la epidermis, por ejemplo, o bien pueden ser, algunas afectan la dermis, no las veo, algunas pueden ser que afecten a la dermis también y ser relativamente profundas, ¿sí? Ser como pequeñas sobrelevaciones en la piel. Generalmente estas alteraciones de la neurofibromatosis ya comienzan a aparecer en la adolescencia recién, ¿sí? En algunos casos más raros de forma más tardía, pero la adolescencia suele ser, entre la pubertad en realidad, suele ser el pico de presentación clínica de estos pacientes, ¿sí? Hay veces que incluso pueden afectar a los nervios periféricos, causar pequeñas tumoracioncitas en las células de Schwann, ¿sí? Y ahí vienen también alteraciones nerviosas que suelen acompañar a estos cuadros. Algo muy impactante, por decirlo así, es que como estas tumoraciones no es que respetan algún área, sino que aparecen por todos lados, pueden causar desfiguraciones en el paciente, ¿sí? Sobre todo cuando afecta la región de la cara, ¿verdad? Que van a ir apareciendo. Los tamaños son bastante variables, pueden ser desde muy pequeñitos que parezcan solo pequeños granos, ¿sí? Hasta bastante grandes, ¿verdad? Donde ya, no sé si logran ver acá, esto que están abajo, ¿verdad? Que incluso tienen una raíz, ¿verdad? De hecho, si lo van a describir dermatológicamente, se describe como una tumoración pedunculada, ¿sí? Porque tiene una raíz que lo conecta a la piel y ahí sobresale la tumoración, sobre todo en estos que son de mayor tamaño. Otra forma de presentación, aparte de todas estas tumoraciones, e incluso a veces aparece antes de que aparezcan estas tumoraciones, son estas manchas que están observando acá, que son manchas de color café con leche, se les llama, ¿sí? Que son pequeñas máculas. Máculas son lesiones que no tienen relieve, ¿sí? Lesiones planas en la piel, de distintos tamaños que pueden ir apareciendo en cualquier parte de la piel. A veces, como les digo, aparecen antes de estas tumoracioncitas y pueden ser algunos indicios de que van a ir apareciendo estos neurofibromas, ¿sí? Entonces pueden ser como los que están avisando que esos neurofibromas se van a manifestar. Bueno, como dijimos, como tiene afectación en las células de Schwann, puede presentar algunas alteraciones neurológicas que van a ir asociándose a esto, sobre todo, ¿verdad? Como esto es, ¿cómo les puedo decir? Es una alteración que ya está desde el momento de nuestro nacimiento, ¿sí? A veces
puede generar retrasos cognitivos en los niños también, ¿sí? De repente algún tipo de retraso del habla, algún tipo de retraso en el desarrollo conductual de ese niño ya pueden ser indicios de una neurofibromatosis, sobre todo la del tipo 1, ¿sí? Entonces podemos tener complicaciones neurológicas si de repente no apareció ningún tipo de trastornos cognitivos, empezó en la adolescencia, aparecieron los neurofibromas, ¿sí? A veces pueden tener afectaciones de nervios, alterando de repente la sensibilidad del nervio en etapas más tardías, sobre todo no es infancia, adolescencia y adultos, ¿sí? Las alteraciones sensitivas en adolescentes y adultos, las alteraciones cognitivas en niños, ¿sí? Puede asociarse a procesos neoplásicos, sí, ¿verdad? Hay muchas neoplasias que tienen asiento en estos neurofibromas, sobre todo lo que serían neoplasias, ¿cómo se dice? Neurológicas, ¿sí? Las neoplasias neurológicas, por ejemplo, los meningiomas, de repente pueden tener un asiento en pacientes con neurofibroma, el neurofibrosarcoma, ¿sí? Que afecta también a la piel, a los tejidos más profundos, pueden darse en estos pacientes con neurofibromatosis tipo 1, ¿sí? Y hay una forma especial que afecta el ojo, glioma, ¿sí? El glioma es muy frecuente también de ver en pacientes con neurofibromatosis, ¿sí? Que es una tumoración o un proceso neoplásico que afecta al ojo, ¿sí? Entonces podemos encontrar también algunas neoplasias acompañando a este tipo de neurofibromatosis. Este es el tipo 1. El tipo 2, lo más llamativo es que prácticamente se está localizando en el nervio acústico, ¿sí? A diferencia del anterior, que no tenía un nervio preferencial, ¿sí? Que podía afectar a cualquiera de los nervios periféricos, a cualquier parte de nuestra piel, ¿sí? En la neurofibromatosis tipo 2 tiene una clara preferencia por el nervio acústico, ¿sí? O sea, nuestro octavo par craneal, nuestro vestíbulo coclear, ¿sí? ¿Qué pasa con esta afectación del nervio? Como nuestro nervio vestíbulo coclear tiene dos funciones principales, por su rama coclear nos va a dar la audición y por su rama vestibular nos va a dar lo que sería el sentido de ubicación, ¿sí? Estas dos funciones pueden verse afectadas en este paciente con neurofibromatosis tipo 2. Acá la manifestación cutánea no es tan llamativa, ¿sí? No suelen tener así neurofibromas muy externamente muy importantes, ¿sí? Acá la afectación es más de adentro del nervio como tal. Comienza también a manifestarse a partir de la adolescencia / pubertad. No es tan frecuente, 1 cada 50.000 personas, ¿sí? Y genera alteraciones más bien referentes a la afectación del nervio. El paciente puede venir con cefalea, ¿sí? Sobre todo lo que sería la cefalea temporal, que es la que suele acompañar las afectaciones del nervio vestíbulo coclear. Suelen referir dos situaciones, o hipoacusia o anacusia. La hipoacusia es la disminución de la agudeza auditiva, escucha menos, ¿sí? Y la anacusia es el que no escucha nada, ¿está bien? Pueden tener estos dos espectros, siendo la hipoacusia la más frecuente, ¿sí? O sea, lo más frecuente que venga el paciente y te dice que escucha menos de este lado, por decir así, ¿sí? A veces el paciente, antes de esta pérdida de la escucha, de la audición, puede referir que empezó a escuchar ruidos en el oído, ¿sí? Los acúfenos, los tinnitus, ¿sí? Que son también, son como avisos de que ese oído va a empezar a escuchar menos, ¿sí? Entonces, acúfeno, que sería el ruidito tipo zumbido que escuchamos a veces en nuestro oído, y el tinnitus es ese sonido molestoso, agudo, que a veces escuchamos también en nuestro oído, ¿sí? Ellos suelen referir eso como un pródromo, ¿está bien? Como un pródromo o como algo que antecede la pérdida de la audición.
También podemos tener algunos procesos neoplásicos asociados. Pueden ser meningiomas, pueden ser lesiones o tumoraciones que se van asentando a nivel espinal, ¿sí? La pérdida del equilibrio no es tan acentuada. Sí, de repente el paciente puede tener vértigos, ¿sí? Los vértigos periféricos son los que suelen acompañar a la neurofibromatosis tipo 2. Esa sensación de que todo se está moviendo, de que él pierde esa ubicación, que incluso el vértigo puede llevar a caídas, ¿verdad? Por pérdida del sentido del espacio y de la ubicación misma. ¿Está bien? Entonces, vértigos sí pueden agregarle también acá como una de las manifestaciones que acompaña al cuadro. Bueno, damos un break un ratito, ¿sí? Toman café y después continuamos.